Iniciamos acá la información en Noticias a las 7 a.m. Lo hacemos hablando del primer año de gobierno de Otto Pérez Molina para hacer unas lecturas de este primer año de ejercicio político del Partido Patriota. Se encuentra acá en el estudio con nosotros el secretario general del partido político Movimiento Nueva República, también exdiputado Aníbal García. Bienvenido, buen día. Es un gusto, Mario. Claro que nuevamente estar con ustedes es un placer. Señor García, bueno, desde su visión y perspectiva, ha pasado 12 meses, ha pasado un año, y ¿es lo que prometió el presidente? ¿Era lo que teníamos que esperarnos? ¿La cosa va por donde tiene que ir? ¿O estamos, como siempre, estamos medio perdidos en brújula? Bueno, mire, yo creo que 12 meses es bastante tiempo para poder tratar de identificar por dónde va la jugada, por decirlo así, de este gobierno. A mí me parece que tenemos un presidente que efectivamente se presentó a la población como un hombre de Estado, es decir, su experiencia como funcionario de gobierno, como servidor público, era algo que de una u otra forma hacía que mucha gente tuviera muchas expectativas en su función. Aparte de eso, el hecho de que él estuviera vinculado con las Fuerzas Armadas, en este caso general del Ejército, hacía ver que en el tema de seguridad, por ejemplo, con una oferta de mano dura que fue su eslogan de campaña durante 10 años, evidentemente crearon muchas expectativas. Pero aparte de eso, también nadie duda de que el presidente Pérez Molina llegó arropado, consentido o avalado por los sectores empresariales del país que siempre dan la bendición. Entonces, esto creo yo que es importante decirlo, Mario, porque al final de cuentas lo que hoy tenemos es diría yo, un atasco, estamos en un atolladero, porque lo que se ha evidenciado en estos primeros años, este primer año de gobierno, estos primeros 12 meses, es de que problemas históricos del país siguen ahí sin resolverse y pareciera como que no se van a resolver. Y a eso hay que ponerle una nota de agravamiento del sistema, y es de que nosotros hoy tenemos que darnos cuenta de que el presidente Pérez Molina, para llegar a ser presidente, utilizó el financiamiento de los de siempre, de los que siempre han financiado campañas electorales. Pero a la par de eso se apoyó en una serie de caciques y líderes departamentales que siempre han hecho gobierno. Entonces, estos dos elementos son importantes de tenerlos en cuenta en el análisis, porque mucha gente dice, pero ¿por qué no se termina la corrupción, por ejemplo? ¿Por qué en el primer año de gobierno hemos visto escándalos de corrupción por todos lados? Vemos que en las municipalidades hay corrupción, que en el Congreso hay corrupción, que todo el aparato estatal está inmerso en la corrupción, y que incluso el presidente y la vicepresidenta Valdetti muchas veces han consentido esos hechos de corrupción. Pero aquí es donde viene la respuesta. La respuesta es, tenemos una crisis de modelo que desgraciadamente, llegue quien llegue, va a estar en serios problemas, porque lo que tenemos que buscar son transformaciones profundas. Por ejemplo, si no hay cambios profundos en la ley electoral y de partidos políticos para el tema de financiamiento de los partidos y de las campañas políticas, si no se prohíbe la reelección de los diputados por más de 2 periodos, por ejemplo, que debería estar prohibido tanto de alcaldes como de diputados, va a ser muy difícil que exista un presidente que responda a las expectativas de la ciudadanía. Yo creo que el problema es de que hoy tenemos a un presidente, y así seguirá con todos los que lleguen fruto de este modelo, secuestrado por los poderes fácticos. No se puede impulsar un plan económico, por ejemplo, no se pudo aprobar la ley de desarrollo rural, que era algo tan evidentemente necesario, peor que los poderes fácticos no dejan que se avance, en tanto sienten amenazados sus privilegios y sus intereses. Ahora bien, señor García, cuando uno habla, por ejemplo, con el guatemalteco, cuando uno, por ejemplo, va a los mercados o en los restaurantes, uno uno palpa lo que uno palpa siempre en cualquier gobierno. La gente se queja de la situación económica, la gente le da pavor salir a las calles, porque hay que decirlo, pese a los esfuerzos que hace la cartera de gobernación, a la gente le da miedo salir a las calles en Guatemala. Entonces,
¿Qué pasa? El guatemalteco de a pie pareciera que sigue siempre arrastrando los mismos problemas, pero cada 4 años va a las urnas, marca una papeleta, porque ya es como que en modo automático vamos, y como que si es tabla de totito marcamos y marcamos símbolos. Pero ¿qué pasa con el guatemalteco de a pie? O sea, ¿hasta cuándo esta sociedad va a seguir en este modo automático de estar aguantando las cosas, independientemente si es el gobierno de Otto Pérez Molino o no? Pero ¿qué va a tener que pasar en este país para que el guatemalteco realmente despierte? Sí, mire, yo creo que esa es una reflexión muy importante y fundamental para poder propiciar cambios en el país. Yo creo que hoy estamos frente al 7º gobierno de la era democrática, y créame, yo voto desde que tenía 18 años, de tal manera que voté desde el principio de la era democrática. Pero yo creo que hoy tenemos que darnos cuenta, la ciudadanía tiene que tomar una conciencia que es fundamental para que exista cambio en el país. Es decir, el ciudadano debe darse cuenta de que la democracia no implica solo ir a votar cada 4 años, pero el ciudadano también, de una u otra forma, debe darse cuenta de que debe abrir los ojos, pero fundamentalmente ser crítico en la forma en que está votando. Pero a la par de eso, Mario, yo creo que sería muy bueno, sería realmente fenomenal que fuera el ciudadano el que provocara esa reforma electoral necesaria e indispensable que se hace que tenemos en este momento. Digo esto porque no vemos voluntad política, por ejemplo, en el Congreso de la República, de entrar a discutir este tema, el tema del financiamiento de los partidos políticos y el tema de la no reelección de alcaldes y diputados, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí es donde lo que tiene que pasar es que tiene que existir una toma de conciencia del ciudadano, de su capacidad, de su poder, y darse cuenta de que tenemos que despojarnos de esa clase política que es tradicional, que también es corrupta, y despojarnos de esos poderes fácticos que son los que al final de cuentas mandan. Pero es un proceso que ojalá despierten conciencias. Los jóvenes juegan en esto un papel muy fundamental, porque los jóvenes deben darse cuenta que es su futuro. Hay personas que ya perdieron la ilusión, y yo he visto gente mayor que ya dice, bueno, que pase lo que tenga que pasar en Guatemala, pero yo creo que los jóvenes, las mujeres, los pueblos indígenas podrían jugar un papel importante para poder hacer una toma de conciencia que es hoy más que nunca indispensable. Si usted pudiese hacer un análisis en cuanto a aciertos y desaciertos de esta administración en el primer año de gobierno, ¿cuál sería su lista? Pongámoslo en 3 puntos, 3 puntos positivos y 3 puntos negativos en este primer año de gobierno de Otto Pérez Molino. Creo que en materia de seguridad, empezando por los aciertos, creo que el ministro tenía un plan. Es decir, el ministro está ejecutando un plan. Creo que eso es bueno, porque al final de cuentas pues es un estilo que no ha logrado resultados, pero hay un plan. Eso es lo primero. Lo segundo es de que creo que intentar, por medio de las fuerzas de tareas, tener control de algunos sectores que previamente se han identificado como conflictivos o sectores rojos, también es importante, porque había que focalizar, y yo creo que ese es un punto muy certero. El otro tercer punto en materia de seguridad que es bueno, pero eso lo hizo el Congreso de la República, es la aprobación de la Dirección General de Investigación Criminal. Eso me parece que son 3 puntos importantes. Ahora, el saldo negativo. Yo creo que meter al ejército en actividades de seguridad ciudadana debería de ser lo mínimo que debería de buscar cualquier gobierno democrático. Me explico. Es decir, el ejército evidentemente en algunas tareas de seguridad ciudadana nos puede funcionar, pero no puede ser en desmedro del fortalecimiento de la Policía Nacional Civil. Yo creo que siguen existiendo cuadros medios, comisarios y una cantidad de gente corrupta dentro de la Policía Nacional que ya no debería de estar. Es decir, entonces el debilitamiento, intencional o no, de la Policía Nacional Civil me parece que es uno de los errores de este gobierno. Luego, en materia de seguridad, creo que también deben ellos entender que el ciudadano de a pie está atemorizado por las extorsiones, por los robos de autos, de celulares. Todavía hay muertes relacionadas con estos hechos, y me parece que cuando ellos presentan su estadística y dicen tenemos 500 y pico muertes menos, y quieren hacer ver esto como el gran triunfo, me parece un total error. Y el tercer punto cuestionable es de que de una u otra forma sí hemos visto
que hay una política de mano dura, pero es una política de mano dura para unos sí y para otros no. Entonces, sí, aquí hay estructuras criminales que nosotros sabemos perfectamente que existen. Cito el caso de lo que pasó aquí en la zona 15, por ejemplo. No se supo qué pasó, quiénes fueron. Ahí hay talanquera para entrar, hay mecanismos de seguridad propios de esa colonia. Y sin embargo eso no se sabe realmente qué es lo que está pasando con esos casos emblemáticos, sino que sabemos perfectamente de que existe una inseguridad en ese caso. Y finalmente decirle, un tema que sí es preocupante es que el narcotráfico está llegando a las áreas urbanas. Ese punto creo yo que hay que destacarlo como algo profundamente negativo, porque ver ya hechos criminales de tal envergadura aquí en plena ciudad debe preocuparnos a todos. Eso en materia de seguridad. En materia económica creo yo que los puntos desfavorables son no entender que aquí o le entramos a una reforma profunda del modelo económico o no salimos como país y no va a haber empleo. Dice el presidente que una de sus principales preocupaciones es la generación de empleo y que va a presentar unas leyes relacionadas con eso. Pero en ese sentido yo veo una actitud negativa, tanto por parte del gabinete como por parte del Congreso de la República, en donde ellos son mayoritarios, porque el mal paso lo dieron al no aprobar con contundencia la Ley de Desarrollo Rural. Esto está aparejado al tema tributario también, en donde si bien es cierto, la reforma fiscal tiene algunos puntos sólidos, la verdad es que hoy estamos viendo también, y siempre lo advertimos, que habían algunos puntos en donde la clase media iba a ser totalmente afectada, los asalariados, los que dependen de un salario van a ser totalmente afectados, y no tocar a los privilegiados de siempre, por ejemplo, al no aprobar la ley de secreto bancario, al no aprobar la eliminación de las exenciones abusivas que existen en materia tributaria, creo yo que son deficiencias totales en materia económica. Y por el lado positivo, realmente cuesta identificar alguna medida positiva desde el punto de vista de la aplicación de política económica. Creo que en el Ministerio de Economía están tratando de hacer algo, tratando de impulsar a pequeños empresarios, a medianos empresarios, pero es muy débil lo que se está haciendo en relación a lo que hace falta, y por eso es que el guatemalteco de a pie está quejoso, lamentando y criticando, por ejemplo, una alza inmoderada en los precios de la canasta básica, el tema de los combustibles, todo eso está afectando realmente la gestión gubernamental. El presidente el día de ayer en la zona 18, y los diarios lo recogen hoy, él prometió que este 2013 sería el año de la transparencia. Yo lo decía en el segmento anterior, no me hace sentido prometer transparencia porque uno entiende que quien asume un cargo público se somete a las reglas legales para ser transparente. Pues hay mecanismos para adjudicación de contratos, hay mecanismos de cómo el Estado debe suministrarse de insumos. O sea, prometer transparencia, ¿es válido prometer transparencia? A mí me parece que esos son los crasos errores que cometen y han cometido todos los presidentes que hemos electo en la era democrática, y es que no asumen, en lugar de asumir el compromiso con el Estado de Derecho, le huyen al Estado de Derecho. Eso tiene que ver con el Estado de Derecho. Yo estoy de acuerdo con usted. Realmente un presidente sabe perfectamente que la Constitución y las leyes del país marcan una gestión o exigen el cumplimiento de una gestión transparente y una gestión totalmente identificada con el apego a las normas existentes. Entonces me parece fuera de lugar el ofrecimiento. Eso es de por sí. Deberíamos darlo por sentado de que nuestra gestión o nuestra actuación, sea alcalde, diputado, presidente, lo que sea, debe ser transparente. Pero ahí sí que se aplica el dicho de dime de qué presumes y te diré de qué adoleces, porque justamente el problema que tiene el presidente es que, atrapado por esos financistas de campaña, atrapado por esos políticos tradicionales de los departamentos, atrapado por el montón de gente que se acerca a hacerle la bulla a un candidato presidencial, y no solo a él, sino que ahora ya lo vemos con algunos que quieren ser presidentes también, él tiene que prometer algo que deberíamos darlo por sentado, de que debería de ser inherente a su gestión gubernamental.
Ese punto es un punto lamentable porque lo que hemos visto es que desgraciadamente el gobierno actual sigue atrapado por las redes de corrupción que siempre han existido. Lo dijeron ellos en el tema de Fonapaz. Esta es una red de corrupción que existe, pero lo que hacemos mejor es cerrarlo porque no tenemos la capacidad de controlarlo. A ese ritmo tendríamos que cerrar todas las dependencias públicas.